Buenas tardes. Como ustedes saben, el Sistema de Radio, Televisión e Hipermedia de la Universidad de Guanajuato realiza transmisiones en vivo con motivo del 27º Coloquio Cervantino Internacional, antecedentes cortesianos en Cervantes. Por ello, es un gusto contar con su presencia en esta segunda conferencia del día de hoy, misma que es ofrecida por la doctora Xiomara Luna y lleva por título La narrativa caballeresca breve en Cervantes. Xiomara Luna es doctora en Filosofía Española por la Universidad de Zaragoza, donde también impartió los cursos de Siglos de Oro e Historia de la Lengua para el Centro de Estudios sobre Pensamiento Español del Renacimiento y Siglo de Oro. Actualmente es profesora investigadora de tiempo completo en el prestigioso Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México, misma donde imparte el curso de literatura medieval. Su área de investigación se ha centrado en el estudio de la prosa de ficción de los siglos XV y XVI, particularmente de la literatura caballeresca, tema al que ha dedicado su tesis doctoral. Los dejamos con ella. Queremos anunciar que el diálogo entre coloquiantes de clausura hoy está anunciado en un principio a las 5:30, pero será a las 6 de la tarde porque hemos recorrido todos los horarios media hora. Estará en este diálogo el doctor Christian Duverger, la doctora Carmen Bernard, Valeria Añón, el doctor Fermín del Pino y el doctor Aurelio Iván Guerra. Los anunciamos para que si tienen preguntas que las pueden hacer llegar por escrito a el maestro Raimundo Marmolejo o a mí durante el lapso de esta conferencia y al salir, para que hacia las 6 de la tarde en el diálogo pues, los doctores puedan recibirlas y contestarlas. Bueno. Tan noble cosa es el oficio de caballero, que cada caballero debería ser señor y regidor de alguna tierra. Pero tantos son los caballeros que no hay tierras suficientes para todos ellos. Y para significar que un solo Dios es señor de todas las cosas, el emperador debe ser caballero y señor de todos los caballeros. Mas, como no podría por sí mismo regir a todos los caballeros, conviene que tenga bajo sí a reyes que sean caballeros y que le ayuden a tener la orden de caballería. Ramón Lull, libro de la orden de caballería. Porque
esto a propósito de la conferencia magistral La narrativa caballeresca en Cervantes, la construcción espacial del itinerario heroico, que la doctora Xiomara Luna nos presenta. Ella es doctora en Filología Española por la Universidad de Zaragoza. Fue lettrice de langue espagnole en la École Normale Supérieure de Lettres et Sciences Humaines de Lyon, donde también impartió los cursos de Siglos de Oro e Historia de la Lengua para el Centro de Estudios sobre Pensamiento Español del Renacimiento y Siglo de Oro. Actualmente es profesora investigadora de tiempo completo del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México, donde imparte el curso de Literatura Medieval. Su área de investigación se ha centrado en el estudio de la prosa de ficción de los siglos XV y XVI, particularmente la literatura caballeresca, tema al que ha dedicado su tesis doctoral, así como diversos artículos y libros, entre los que destacan Índice de motivos de las historias caballerescas breves y El baladro del sabio Merlín, una percepción espacial en una novela de caballerías hispánica. Pues, les pido por favor, para comenzar, un caluroso aplauso para la doctora. Muchas gracias. Bueno, quiero empezar agradeciendo a las instituciones que hicieron posible este coloquio y especialmente al profesor Raimundo y Andrés por todas las atenciones que han tenido con nosotros y por la generosa invitación. También avisarles que no sé por qué cuando hablo por micrófono me salen las sibilantes muy raras y a veces las líquidas, entonces me avisan por ahí porque puede resultar un poco molesto, pero como captatio benevolentia les diré que cronometré todo para que termine en exactamente 37 minutos. Entonces, empezamos. Gracias. Gracias. Porque cuando yo nombraba todas estas cosas que acabo de decir, no la estaba viendo con mis ojos y no obstante era preciso para nombrarlas que interiormente viese en mi memoria los montes, las olas, los ríos y los astros, que son cosas que he visto, y el océano de que otros me han informado, y que se me presentasen con tan grandes espacios y extensión como tienen en sí mismos y como si los estuviera viendo con mis ojos. Quise comenzar con esta cita de las Confesiones de San Agustín, del libro que dedica a la memoria, porque refiere uno de los aspectos sustanciales a los que me referiré en esta exposición, el papel que en la configuración espacial de los distintos modelos narrativos que influyeron en las crónicas de Indias y en Cervantes juega la memoria, entendida esta en dos acepciones fundamentales. En primer lugar, como marco y herramienta formal que permite la construcción de un discurso, sea este cronístico o novelístico, y en este sentido hay que recordar, por un lado, que la crítica especializada ha visto en el entrelazamiento de memoria, viaje y autobiografía una de las diferencias esenciales entre relato cronístico y novela. Por otro lado, historiadores como Jacques Le Goff señalaban cómo todo escrito que hablaba del pasado representaba de alguna manera una memoria artificial. En una segunda acepción, la memoria entendida como estructura profunda en la que descansa la particular concepción del mundo, transmitida por un texto narrativo, sea este literario e histórico, sea resultado de una experiencia vivida o imaginada. En los minutos que siguen, me ocuparé del análisis de los distintos espacios que configuran los viajes, itinerarios y recorridos que determinan la caracterización heroica del protagonista en las novelas de caballerías y los libros de viajes, para ver después cómo son reelaborados en la historia verdadera y en Don Quijote. Y es que, como ha señalado Michel Butor, existe una estrecha relación de dependencia entre la dimensión espacial de la imaginación y el particular estatus de los textos ficcionales, y en una sugestiva tesis proponía una relación entre desarrollo espacial, relato de viaje y evolución de la novela. Y cito: toda novela que nos cuenta un viaje es más clara, más explícita que aquella que no es capaz de expresar metafóricamente esta distancia entre el lugar de la lectura y aquel a donde nos lleva el relato. Según esta premisa, en la medida en la que se iba avanzando en la exploración del globo terráqueo, quedando así lo lejano cada vez más cercano, el lugar conocido se habría empezado a convertir en un lugar extraño. En este sentido, no sería casual que la novela picaresca, que ficcionaliza la realidad cotidiana y la transforma en otro lugar, haya surgido precisamente en el tiempo de las primeras circunnavegaciones, debido a que tal realismo fijado en el mundo conocido presupone ya el conocimiento de lo lejano.
Años más tarde, Matsat matizaba la tesis de Butor para establecer la diferencia entre la novela antigua, tradicional, mejor conocida como román, y la propiamente dicha novela moderna. Y decía él, Butor está en lo cierto cuando constata que la evolución de la novela moderna se caracteriza precisamente por liberarse cada vez más de los esquemas de viaje dominantes en los géneros narrativos tradicionales. Pero la afinidad que postula Butor en la novela y el discurso del viaje se me antoja pertinente solo en lo que se refiere a los géneros narrativos tradicionales, es decir, la épica y el román, la novela de aventuras. Esto es, para las formas narrativas que la crítica anglosajona denomina romance, pero no para la forma de novela desarrollada a partir del Renacimiento y que se asocia con el término novel. La peculiaridad de estas formas de la novela consiste más bien en que se establece una conexión entre el mundo conocido y el imaginado diferente a lo que ocurría en las formas premodernas de la novela, comprometidas de un modo especial con el esquema narrativo del viaje. Hasta aquí Matsat. Creo que el estudio de la construcción espacial de los distintos géneros implicados puede ayudar a comprobar o no estas hipótesis. Por otra parte, nos permitirá también volver sobre la impronta literaria presente en la historia verdadera. Pues, como ya señalara Bakhtin, espacio y tiempo tienen una importancia esencial en la determinación, en la diferenciación del género, al grado de que, y lo cito, puede afirmarse decididamente que el género y sus variantes se determinan precisamente por el cronotopo, término por el que, como sabemos, refería esta unión indisoluble entre la dimensión espacial y temporal. Dado que la temporalidad ha sido uno de los aspectos más estudiados en las crónicas de Indias y en los géneros que voy a tratar aquí, me centraré en la medida de lo posible, en la medida de lo que pueda separarlo de la dimensión temporal, los aspectos espaciales. Y voy a comenzar con los libros de viajes. El viaje ha sido considerado por algunos críticos como el eje estructurador del relato occidental. Es importante distinguir, sin embargo, el viaje como motivo temático, es decir, como relato insertado que puede funcionar dentro de cualquier tipo de texto, y el viaje como motivo estructural, es decir, como argamasa en torno a la cual se construye y determina una obra narrativa de tipo histórico o poético. La forma textual, relato, libro de viajes, es decir, la denominación tal cual, no existía, como ustedes saben, en la Edad Media. Hasta el siglo XIII se usó la palabra itinerario, que remite a la idea del caminar, del espacio que queda por recorrer. Posteriormente, pero sobre todo a partir del siglo XIV, se les va a llamar libros de maravillas. La dificultad de su ascripción genérica en estos siglos obedece, entre otros motivos, a la enorme diversidad del conjunto de estas obras. Pero, pese a esta diversidad, el elemento que las unifica a todas estas, es que en todas ellas encontramos una especie de fascinación por el orden espacial, cuyo conocimiento es experiencia de alteridad, tanto para lo bueno como para lo malo. En estos libros de viajes medievales se busca y se instituye una retórica capaz de dar cuenta de los desplazamientos del cuerpo y de las emociones particulares que suscitan. Se crea ahí la tópica que después se utilizará hasta la época contemporánea. Figuras como la hipérbole, la exclamación, la enumeración para las descripciones, pero también los procedimientos de desglose, la partida, la duración del trayecto, el país desconocido, la acogida o el rechazo del viajero. De la Alta Edad Media se conservan, muchos, pero estos son los que más nos interesan, los más representativos, itinerarios y relatos de peregrinos, porque además van a incidir en los libros de viajes de la tardía Edad Media y en la creación de la novela de fines de la Edad Media. Los itinerarios o guías, los primeros, van a narrar una peregrinación, pero de tipo práctico. Son textos que resuelven todo tipo de cuestiones utilitarias. Encontramos ahí noticias de vías de comunicación, tanto marinas como terrestres, dan ubicaciones de ciudades, los puertos, dónde se puede comer, etcétera. Mientras que los relatos de peregrinos están interesados en narrar la experiencia personal del viajero. Se empieza a dibujar así una primera distinción entre la expresión de una información pragmática y objetiva con los itinerarios y
la expresión de un tipo espiritual y subjetiva del viaje con los relatos de peregrinos. Lo que interesa señalar es que cada una de estas dos expresiones va a implicar una configuración espacial diferente. Así, mientras que las guías ofrecen solo descripciones estáticas de las ciudades sagradas y sus entornos, los relatos de peregrinos van a desarrollar el viaje más allá de la descripción de estos lugares. Nos van a empezar a dar vivencias y vicisitudes vividas a lo largo del viaje. Un ejemplo, claro, entre estos dos tipos es el Itinerarium burdigalense, que está considerado como el itinerario más antiguo conocido. Y miren cómo se describe el viaje, ¿no? Este es el inicio del itinerario, y les puse solo una continuación ahí para que vean el listado excesivamente parco y sucinto de los distintos lugares por los que atraviesa el peregrino que va de Aquitania a Jerusalén. Cambio y parada son las dos expresiones más frecuentes que marcan este movimiento, y la inscripción de las distancias en millas. Y el resumen que aparece, ¿no? Ahí es muy claro. Total de Burdeos a Arles, 372 millas, 30 cambios, 11 lugares de parada. Si, por el contrario, leemos un fragmento de libros de peregrinos, en este caso, el relato de la vida de San Bilibaldo, ahora les pondré el inicio, que es muy bonito también. Bueno, el otro no era bonito, pero este sí. Vida de San Bilibaldo, vida edificante y ejemplar, vertida en gran parte a realizar una tradición a Tierra Santa. Vamos a constatar una diferencia esencial. En él se nos va a relatar el viaje del santo, pero ya acompañado de la familia. Ya empieza esta configuración del núcleo familiar que se desplaza. Y va a utilizar un esquema similar al anterior, episódico, llegamos, nos fuimos, etc. Pero en el capítulo 12 va a aparecer un elemento insólito, un detalle que dará viveza a la narración y que, pudiendo haber sido real, anuncia ya la estructura de la novela de aventuras de la Baja Edad Media. Se trata de la inserción de una narración breve. En la ciudad de Mesa llega Bilibaldo con no solamente ya sus hermanos y su padre, sino que ya se le han unido otros, son 7 en total, en los que llegan y son hechos cautivos por el rey sarraceno. Los van a matar, se encuentran con un viejo sabio que intercede por ellos ante el rey, y el rey sarraceno se muestra magnánimo y los perdona. Considera que no han cometido falta contra la ley y los libera. Este episodio, que es en sí mismo un cuento breve, rompe con la monotonía de la secuencia que hasta ese momento habían indicado las guías. Tenemos personajes que dialogan, tenemos la expresión del temor de los viajeros, tenemos una situación conflictiva, un rey sarraceno capaz de mostrarse noble. En pocas palabras, los ingredientes que más tarde formarán una aventura de cautivos. A partir de este momento, el relato se convierte ya en la típica descripción de guía de viaje, pero ya está ahí inserto este elemento. El espacio como dimensión estructural de la construcción textual empieza así a encontrar una mayor profundidad, como podemos apreciar en el siguiente esquema. Pues en el caso de las guías de peregrinos, esta sucesión espacial puede representarse como una serie de líneas que simbolizan esquemáticamente ese recorrido, y se trata, como vemos, de un espacio bidimensional y de una sola dirección, en el que solo se enmarcan los puntos importantes. Mientras que en el caso de los relatos de peregrinos que acabamos de ver, aunque sigue esa misma construcción lineal y episódica, la densidad del espacio va a estar dada por las apreciaciones emocionales y subjetivas que empiezan a aparecer durante el trayecto, pero también por la complicación de la trama del viaje, en el que se empiezan a dar encuentros con otros personajes. El espacio empieza a cobrar así una mayor profundidad, dado que no se limita a contar ese recorrido de Bilibaldo de Inglaterra a Tierra Santa, sino que se comienza a vivir este espacio. Pero quizás más que este esquema y nada, lo que resume bien esta diferencia es el inicio de este relato, si lo comparamos con el que vimos anteriormente, ¿no? Y nos empiezan a contar ya la historia desde que era un bebé, cuando era bebé, cómo se enfermó, y los padres que estaban angustiadísimos y bueno, que le rezan a Dios Todopoderoso, y Dios Todopoderoso dice, no, pues cómo me lo voy a llevar si va a convertir gente. La importancia de este pequeño fragmento es que está un inicio y un final marcados por una dimensión trascendente del espacio que le va a dar el destino, el predestinado que va a convertir. El espacio adquiere así un carácter más denso. Otro elemento que es necesario destacar
en la literatura de viajes desde sus orígenes, es que va a patentizar un artificio literario particular, que siempre va a decir que es reproducción de un viaje real. Incluso el viaje al purgatorio de San Patricio, a los infiernos, a las Islas Afortunadas, siempre son viajes reales. Al ser, ante todo, una realidad textual, la dicotomía viaje real, viaje imaginario, no es operativa desde los inicios del género para la caracterización del mismo, ¿no? De ahí la reflexión y la utilización que hará Cervantes en el Persiles, ¿no? Puesto que se trata de un recurso de autentificación, puede tener o no un referente real. Este relato que acabamos de ver lo consideraba Le Goff un incipiente relato hagiográfico. Todo relato hagiográfico tiene como núcleo una peregrinación, la historia de una peregrinación. La importancia de esto es que el género hagiográfico va a ser uno de los antecedentes, como ha estudiado la crítica, del resurgimiento de la novela de la Baja Edad Media o del román medieval. Quizás el mejor ejemplo de esta similitud de estructuras y de temas sea el libro del caballero Cifar, escrito en el primer tercio del siglo XIV y considerado uno de los primeros romances autóctonos de la prosa literaria castellana. Va a mezclar muchísimas tradiciones genéricas medievales y resulta es una de las creaciones más singulares de la literatura castellana medieval. Es un libro un poco difícil de leer a veces para los estudiantes, pero recuerden que va a reelaborar la historia del libro de Job. Y además, en 1512, Jacobo Kronberger intentará hacerlo pasar por libro de caballerías. No va a tener éxito, pero bueno, ahí. El libro del caballero Cifar cuenta el viaje emprendido por el caballero para recuperar su honra, una honra que uno de sus antepasados, el rey Tared, perdió por mal comportamiento. En su viaje, el caballero pierde familia, mujer, 2 hijos, pasará por distintas pruebas hasta alcanzar el punto más bajo de su situación vital. Entonces ahí está dibujando ya una dimensión horizontal del espacio, que es la que marca también el relato geográfico, la caída en el pecado y después la recuperación. El viaje deviene así no solo elemento estructurante de la novela, sino que configura el sentido supremo de la existencia humana, la figura tan cara a la Edad Media del Homo Viator, pero también cara al hombre renacentista, incluso al hombre barroco. Figura religiosa, ética y moral que ve en la vida un camino de penas, una peregrinación que solo la fe y la paciencia va a permitir superar el dolor y el sufrimiento. El camino recorrido por Cifar no solo es físico, sino espiritual y social, puesto que modifica su estatuto, el pasaje de caballero a rey. Se trata, pues, de un cronotopo hagiográfico en el que el tiempo y el espacio de la aventura poseen un profundo sentido espiritual. La bidimensionalidad cronotópica propia de los textos hagiográficos se caracteriza por presentar al lector 2 momentos en los cuales el protagonista vive una primera etapa disoluta, en este caso la del rey, abuelo y una sucesiva conversión caracterizada por una vida virtuosa, que supone la ascensión. Ahora bien, en cuanto a la geografía representada en el texto del Cifar, vemos lo siguiente, ¿no? Se trata de una representación del escenario geográfico desde el punto de vista de quien lo atraviesa, parecido a la del itinerario representado en un mapa del monje inglés del siglo XIII, Matthew Paris. Ahora se los muestro. El mapa, se fijan, no hay descripciones, el mapa del monje. El diagrama ilustra el recorrido de Londres a Apulia. El viaje inicia en el puente de Londres y se dirige de ahí hacia Rochester y Canterbury para llegar a Dover antes de cruzar el mar y llegar a Francia. En la imagen, las diversas etapas del recorrido son señaladas por castillos. Se ha visto en esta imagen el atlas de carreteras más primitivo que el primer atlas de carreteras existente, ¿no? Y en él se marcan, como les decía, los caminos representados por líneas que unen las distintas provincias y el espacio se mide por jornadas.
Se distingue en esta forma de representar la geografía la impronta del román artúrico, del que los libros de caballerías castellanas derivan en última instancia, e incluso Don Quijote, a quien se le ha llamado nieto de Arturo. En el román artúrico, esto quizás ya, bueno, lo conocen ustedes muy bien, los relatos no nos llevan únicamente de un lugar a otro, sino que nos incitan a experimentar una continuidad que los va a unificar. Esquemáticamente, el recorrido espacial del román puede ser pensado como el de un recorrido de un caballero que va de un centro fijo, que es la corte, a el bosque, donde ocurre la aventura, para nuevamente regresar a la corte. Un recorrido circular. Esta, en términos diegéticos, la corte, cumple la función de marco que enerva la historia, fijando un tiempo y un lugar concreto, además del legendario, permitiendo organizar el desarrollo del segundo tipo de viaje, que es el de la búsqueda. El Lancelot Grial borda una toponimia fantasiosa sobre una trama geográfica que remite a Francia y a Gran Bretaña. Pero esta geografía solo va a designar un espacio abstracto, por esto no hay necesidad, y simbólico, por eso no hay necesidad de describirlo, sembrado de islas, castillos, reinos ficticios, con nombres más o menos emblemáticos. Ustedes con hablar del nombre de Avalón, ¿no?, ya tienen toda una connotación sin necesidad de que exista una descripción, ¿no? A esto me refiero con la tipificación. En todas estas novelas se engendra, a partir de un espacio maravilloso señalado por su aislamiento en el corazón del bosque, la posibilidad de la maravilla, de la fantasía, del encuentro con lo terrible incluso. Otro elemento importante que se ha atribuido incluso al román, ¿no? La técnica del entrelazado de episodios permite, no obstante, dotar este episodio de compacidad y flexibilidad. Esta característica típica del román francés de finales del siglo XII, el entrelazado, se impone como una ley en las novelas de caballerías que retoman este esquema y lo van a complicar, como ahora veremos, pero constituye el principio estructural de configuración espacial de todos los ciclos caballerescos hispánicos del siglo XVI. Sí, las experiencias contemporáneas podrían empujarnos a definir la novela moderna en términos de su relación con el tiempo. En la novela medieval prima la relación con el espacio. Ya Erich Kohler había definido al caballero andante como héroe vencedor del espacio, en tanto que su búsqueda implica una vuelta al orden de un espacio caracterizado por la mala costumbre, la injusticia, el abuso del más fuerte. Su paso por el mundo del caballero integra esa dimensión injusta y diferente al orden, a la justicia, a la armonía de la corte. La acción que constituye el relato se realiza en una sucesión de aventuras, y aventura significa aquí nuevamente destino, pero en destino por lo que tiene de azaroso y por lo que tiene de asumir como prueba voluntaria el viaje. La aventura es así el privilegio de quien, consagrado por la profesión caballeresca, ha salido del refugio, del reposo, de la certidumbre tranquilizadora. Para el caballero del román, la aventura es una acción emprendida como respuesta al desafío de lo desconocido, del exterior del otro, y que una vez realizada hace brotar en el seno de ese aspecto diferente, diverso, exterior, un núcleo de claridad y de significación alrededor del cual el caos se comienza a ordenar. El relato de aventuras proyecta así como narración lo que es descubrimiento y colonización de un espacio de límites inexplorados. La técnica del entrelazamiento va a dotar a la estructura espacial de la simultaneidad del libro de caballerías de un espacio más complejo. Esto va a ser obra de los libros de caballerías del siglo XVI. Frente al román artúrico, estos textos trascienden hasta cierto punto, porque siguen trabajando con esta estructura, esta infinita repetición de un módulo rotante en torno al centro de una única corte, por un recorrido abierto que, escapando a la atracción centrípeta de este lugar arquetípico, crea la posibilidad de variadísimos itinerarios, ofreciendo a la novela de caballerías la condición de apropiarse del espacio geográfico, tanto en una dimensión realista como en una dimensión maravillosa o fantástica. Tenemos así, está evidentemente muy esquematizado porque es un género con muchos textos a lo largo de un siglo, evidentemente tiene evolución y muchos matices, pero digamos que lo esencial podríamos resumir
dos estructuras fundamentales, que es la episódica y la del entrelazamiento, que permite la multiplicidad de los espacios en una misma temporalidad. Frente al espacio estático y utópico de la corte artúrica, del román medieval, el espacio geográfico presente en los libros de caballerías del siglo XVI es sobre todo el del Mediterráneo oriental, que en este siglo va a tener importantes connotaciones ideológicas. Detrás del desplazamiento de la aventura del caballero hacia el oriente, de Avalon hacia Constantinopla, hacia el ámbito turco, existen razones estrictamente conectadas con la realidad político-militar castellana dirigida a mantener el dominio en el Mediterráneo oriental y occidental. Oriente facilitaba además, desde un punto de vista estrictamente literario, la proliferación de las aventuras maravillosas. Era, como ustedes saben, el lugar privilegiado para ubicar la maravilla. En cuanto a la representación de lo diverso, se evidencia una actitud de parte de los escritores de libros de caballerías más bien tímida en la confrontación del mundo otro, ya sea en términos de espacios o de personajes. Los reinos atravesados por el caballero son siempre connotados según una modalidad tópica muy conocida: palacios, castillos y torres con un aspecto casi siempre occidental. En otros términos, lo otro encuentra espacio solo en la medida en la que se relaciona con el aquí y ahora del escritor. Detrás de esta actitud se oculta el deseo de reducir la diversidad, pero sobre todo la alteridad, a través de una gama de valores constituida por el propio aquí y ahora. Ahora bien, la alusión a la literatura caballeresca en la historia verdadera de la conquista de la Nueva España sirve efectivamente de punto de referencia, pero también de distinción. Lo referido es parecido a los libros de caballerías, con la diferencia de que estos cuentan mentiras, mientras que los historiadores cuentan las verdades. Por otra parte, los libros de caballerías subliman una sociedad en crisis de acuerdo con un sistema de valores arcaizante. Estos códigos aplicados a unas nuevas realidades podrían provocar distorsiones o ironías. Por otra parte, como a Don Quijote, al caballero andante tradicional le interesa acrecentar un poder, conquistar un reino y obtener las riquezas inherentes, pero ni mucho menos se embarcaría en una empresa económica como lo hace el conquistador, a la vez que los códigos de conducta caballeresca con el enemigo no tienen nada que ver con los expuestos en las crónicas americanas. El conquistador interpreta la nueva realidad de acuerdo con unos modelos heredados de los que no podrá desprenderse con facilidad, pero siempre desde una sociedad que los reinterpreta. La mentalidad nunca cambia en una fecha exacta, lo sabemos, ni lo hacen todos los hombres al unísono. Así, la estructuración espacial presente en la historia verdadera retomará algunas de las técnicas antes señaladas, pero adquirirán en ella otra complejidad. El itinerario, la estructuración episódica y entrelazada cobran una dimensión psicológica que ante todo se expresa en la mayor imbricación del espacio en el tiempo. Y esto ocurre ya hay una bidireccionalidad desde la construcción espacial de la memoria al pasado y además, como los especialistas saben, es uno de los textos en que hay un número enorme, mayor, incontable de analepsis y prolepsis, ¿no? Estos juegos de temporalidades que nos remiten a los distintos espacios. En un tiempo lineal, más o menos cronológico, inseparable del espacio del Nuevo Mundo, la configuración espacio-temporal dependerá de las emociones de los personajes y de la memoria del autor, de la emoción que esté viviendo, que esté recordando el autor en ese momento. Lo significativo es que la complejidad de la elaboración espacial y temporal como elementos cardinales de la configuración textual va a partir de la preocupación en torno a decir la verdad, al relato de la verdad, y que en el ámbito textual y literario únicamente puede plantearse, como bien sabía Cervantes, en términos de verosimilitud. De manera que será esta preocupación por entregarnos una historia verdadera lo que desviará al autor de la rigidez e indiferencia de los planos espaciotemporales. Y por este motivo no será, desde este punto, incoherente el narrador testigo y el narrador omnisciente.
Kaufmann ya había señalado cómo el espacio adquiere en esta obra una imagen sólida que también interviene en la conciencia del hombre, en su cosmovisión y por lo tanto en su conducta. Este influjo espacial de carácter espiritual se manifiesta en la historia verdadera cuando los hombres que la pueblan evolucionan al mismo paso que transportan el espacio americano al centro mismo de su propia interioridad. El espacio deja de ser un simple elemento referencial para convertirse en metáfora de los valores de los vencidos y de los vencedores. Así, por ejemplo, la isla de Cozumel, primer espacio que recibe a los españoles, es descrita por el autor como un lugar de romería con unos objetivos muy precisos: reconstruir el espacio americano como si este fuera un campo fértil para recibir las semillas de una nueva sociedad española. Pero además es sobre este terreno inédito donde los conquistadores pueden probar su valor, cual militantes de la última cruzada. Ahora bien, estas descripciones no son gratuitas ni aparecen al principio de la historia verdadera siguiendo un simple orden cronológico. El autor las adelanta para construir un espacio estético, es decir, como preludio, metáfora, símbolo de la futura conquista y derrota de los españoles en tierras americanas. En la historia verdadera, los enfrentamientos venideros con las fuerzas opuestas siempre representan un reto mayor que los anteriores, y en esa medida el espacio se empieza a configurar. Y así el enfrentamiento en Tabasco ocurre en un espacio, a diferencia del de Cozumel, en un espacio físico que es descrito como una pesadilla sin escapatoria. Ahora los españoles sí están en un espacio salvaje que debe ser domesticado. El llano es descrito con una meticulosidad y dramatismo necesario para que ambos bandos desplieguen las estrategias militares, y eso le otorga un tono épico a esta construcción espacial. Hay una suspensión en el curso de la diégesis para contar una escena tras esta batalla, una anécdota que demuestra muy bien la construcción del espacio estético. Cuando Cortés, tras el vencimiento de Tlaxcala, toma posesión simbólica de las tierras americanas, el autor señala que su capitán dio 3 cuchilladas en señal de posesión en un árbol grande que se dice ceiba, que estaba en la plaza de aquel gran patio. Gracias a esta breve nota, no solo ilustra para sus lectores el glorioso final del primer acto de posesión española, de un espacio que a partir de entonces cada vez dejará de ser menos ajeno, sino que además va a servir para contraponerlo después con una contraposición brutal y conmovedora del llanto de Cortés bajo el árbol de la noche triste, que quizá, no lo cito porque es de lo más conocido, pero que quizás sea el mejor ejemplo de la forma en cómo está utilizando estos espacios, metáfora uno del otro que va a venir. Y con el cual termino para pasar a Cervantes y terminar en mis 37 minutos. La construcción espacio-temporal de la obra cervantina ha sido muy estudiada, entonces aquí solo me voy a referir a algunos aspectos directamente relacionados con la reelaboración de estos esquemas que hemos visto. Lo primero, decir que Cervantes no rechaza las estructuras del libro de viaje ni las del román de aventuras, no las va a utilizar en Don Quijote y en sus Persiles, pues ve en ellas una enorme potencialidad novelesca tanto en el aspecto temático como en el estructural. En el temático, porque la estructura del relato de viajes, con sus visitas a tierras exóticas y desconocidas, motivo sobre el que después Lope de Vega va a jugar en El peregrino en su patria, favorece la inserción de la fantasía y la maravilla, que va a ser la preocupación, una de las preocupaciones mayores de Cervantes, cómo introducir en la verosimilitud la maravilla, o sea, no renunciar a la maravilla, ¿no? Introducirla dentro de un contexto verosímil. Por eso retoma estas estructuras y en el aspecto formal, porque la estructura secuencial y de entrelazamiento del libro de caballerías, con sus recursos cronísticos ficticios de autovalidación, permite la inserción de multiplicidad de historias, dando así una solución viable a la variatio, una de las preocupaciones fundamentales, como ustedes saben, de la poética de los siglos de oro. Si hubiera que definir de alguna manera el espacio del Quijote, cosa muy compleja, pero aquí me referiría a él solo en cuanto a estas estructuras estudiadas, diríamos que se trata de la construcción de un horizonte, de la superposición de horizontes de expectativas. Don Quijote abandona su aldea manchega 3 veces, según Cid Hamet Benengeli, 2 de ellas en la primera parte de la novela, mientras que la última salida ocupa prácticamente la segunda continuación. La continuación de 1615. Me centraré por motivos de tiempo en esta última.
El desplazamiento intensifica aquí una experiencia y da vida a lo imaginado. El camino del hidalgo es el hilván que va uniendo los distintos episodios. Don Quijote y Sancho visitan poblados, atraviesan florestas, se solazan en prados y riberas. Pero si bien es cierto que han realizado un largo viaje, muchos de estos lugares, habitados o no, poseen un significado simbólico, cuyas claves interpretativas ya tenían una larga tradición. Don Quijote, en su locura caballeresca, es absolutamente consciente de lo que se esconde tras cada recodo del camino y sabe que una cueva es más que una cueva, es la cueva literaria del libro de caballerías, que una barca a orillas de un río tiene una razón de ser literaria y implica una acción y un determinado comportamiento. En Cervantes, todo simbolismo es prioritariamente un simbolismo de poética literaria. Uno de los mejores ejemplos de esta configuración, de esta problematización del espacio, problematización poética del espacio, es el de la burla que hace de el locus amenus, que bueno, es uno de los más citados, ¿no? El locus amenus, como ustedes saben, es uno de los espacios quizás más artificiales de la literatura universal, más codificados, no solamente para la literatura pastoril, donde invitaba al amor, a los encuentros agradables, sino también en la literatura artúrica, donde era el lugar del encuentro con el monstruo, ¿no? al estar ubicado dentro de combates, de enfrentamientos bélicos, al estar ubicado al interior de un bosque. Y aquí Cervantes lo que va a hacer, aparte de burlarse de él, es facilitarnos ese encuentro monstruoso, pero ahora con la nariz de berenjena del escudero del caballero del bosque. El viaje sigue siendo un camino de perfección, pero la dureza y el sufrimiento que el caballero asume durante el mismo viene dado ahora por esa contraposición de espacios vividos e imaginados. Por su parte, las paradas y los encuentros van a producir un singular tapiz, no solo por los distintos espacios tipificados, el castillo, el bosque, la cueva, que se van a superponer en su visión, es la cueva que ve, pero es la cueva de la literatura, así en cada espacio, sino porque ahora en ello se comienza a dar de manera fundamental un nuevo espacio, el de la conversación, otro de los ejes esenciales del Quijote y también del Persiles. Un último ejemplo de esta problematización, para terminar, muy breve porque es de los más estudiados del texto, es el de la cueva de Montesinos. Como sabemos, las cosas sorprendentes que ahí le ocurren obligan al narrador a hacer una puntualización sobre la verosimilitud de la historia. Sin desde la literatura, tanto la cueva como lo que en ella sucede les parecería normal a los lectores de los libros de caballerías, habituados a estos accidentes con sus héroes. La presencia de cuevas en los libros de caballerías adquiría este carácter ambiguo y resultaba ajena a las pautas del mundo cotidiano, además una de las entradas al otro mundo, al más allá. Y el valor iniciático del episodio ha sido ya muy bien estudiado. El ejemplo es que, a pesar de este tono burlesco, es ahí cuando Cervantes descubre la manera en que puede liberar a su Dulcinea del encantamiento. Cervantes, en fin, problematiza la configuración espacial de la novela al inscribirla en la plena dimensión textual del juego poético. Quizás por eso, al salir del Toboso camino de Zaragoza, Don Quijote emprende la ruta hacia el sur en vez de ir hacia el norte. Muchas gracias. La Fundación Cervantina de México, AC, la Universidad de Guanajuato, el Centro de Estudios Cervantinos y el Gobierno del Estado de Guanajuato, a través del Museo Iconográfico del Quijote, otorgan el presente reconocimiento a Xiomara Luna por la conferencia magistral La narrativa caballeresca en Cervantes. Y olvidé el subtítulo.
Y pues bueno, si ya tienen elaboradas sus preguntas, espero que sí, que tengamos muchas preguntas, las pueden hacer llegar ahora al salir o al regresar a las 6 de la tarde al encuentro de diálogo de clausura de este coloquio. Buen apetito. Tras esta enriquecedora charla por parte de la doctora Xiomara Luna, concluimos con las conferencias magistrales contenidas en el programa del 27º Coloquio Cervantino Internacional, Antecedentes Corsetianos en Cervantes. Más tarde, y para cerrar con estas transmisiones especiales en vivo, realizaremos la cobertura del diálogo de clausura entre coloquiantes, mismo que versará alrededor del tema El contorno de Cortés, la escritura. Esto a partir de las 18 horas.